que sí. Hola compañera, buenos días. No, la verdad no me quiero meter. Quiero poderme hacer ahora oficio. Bueno. ¿Y qué? El almuerzo y ya por la tarde sigo haciendo detalles. La verdad este fin de semana no toqué, o sea, el sábado y el domingo no toqué para nada el computador. Como tratando de despejarme un poquito a ver si vuelvo y arranco ya hoy. Ok, ahora sí ya está grabando. Ya está grabando. Ahora sí, no, perfecto. Laura, ojalá la clase que mejor, porque en la otra usted misma vio que no explicó nada, todo por encimita. Entonces, iniciamos nuestra grabación ahora sí el día de hoy, 6 de junio del 2022. Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Ficha 2404-989, 2404-990. Espero que estén muy bien. Ok, ya hemos estado conversando aquí en el día de hoy y sabemos que nuestras actividad de hechos económicos ya está bastante avanzadita. Ya tienen terminado la mayoría de los que están participando lo que se refiere al inventario, ¿cierto? Al manejo del sistema permanente y método de evaluación promedio ponderado. Tenemos dos Cardex, dos productos, ¿cierto? Tenemos unas llantas y tenemos aceite. Muy bien. ¿En qué van en sus talleres? ¿En qué van o qué duda tienen en este momento, en este instante? ¿O está todo comprendido? Cuéntenme. No, pues profe, yo como le dije, apenas voy a empezar con lo del día 20, con lo de los proveedores y eso. Perfecto. Ya lo que fue la orden de compra y la requisición de compra, esos formatos, pues ya los hice. Entonces me toca empezar a resolver los otros. Ok, perfecto. Perfecto, Eliana. Los otros compañeros, ¿qué inquietudes tienen? ¿Cómo van? ¿Ya empezaron a armar la nómina? ¿Ya empezaron a cuadrarla? No, profe, yo no he terminado aún los cards, me falta poquito, pero hasta ahora estoy comenzando. Ya estuve mirando sus videos de la nómina, entonces ahí ayuda bastante. Ok, perfecto. Excelente, excelente. Ivano, ¿cómo vas con...? Pues yo tengo la nómina y tengo la contabilización de los pagos fiscales, ¿cómo se llama? Los trabajadores y la contabilización de, ¿cómo se llama? De las provisiones. Sí, y pues tengo dudas con esa contabilización de los pagos fiscales y las provisiones. Listo, perfecto. Y también estaba haciendo el balance de prueba y pues Sí. en este taller no me cuadra. Ok, ok. Tengamos en cuenta que, bueno, el balance de prueba es acumulado, ¿cierto, Ivano? Sí, es acumulado. Con donde terminó el taller, el balance de prueba Sí, de el pasado. el pasado, con esos saldos, incluye todas las cuentas nuevas y saca nuevos saldos de las cuentas que se hayan utilizado nuevamente. Y debe cuadrarle, Ivano. Bueno, vamos a mirar aquí. Como les dije la vez pasada, la nómina comprende el devengado y las deducciones, ¿cierto? Esta casillita del IBC es importante calcularla porque de esa
de esa, ¿qué? De esa casilla, espérame un segundito, por favor. Permítame un segundo, por favor, un segundo. Como no entraba rápido, yo sí pensé que eras tú, pero... Ah, y ahora se disparó esa alarma. Bueno, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. ¿Me ibas a decir algo, Sandra? Disculpen. ¿Me ibas a comentar algo, Sandra? No, profe, Eliana. Ah, Eliana, cuéntame, Eliana. Para que redujera un poquito allá donde usted tiene la tablita, para nosotros crearla, por favor. Ok, perfecto. A la orden. La nómina. La nómina. ¿Acá? ¿Así? Sí, profe, así ya. Sí. Listo. Primero tenemos la parte del devengado, ¿cierto? Donde va el nombre Ya la del puede trabajo. ampliar, profe. Es mientras queda un poquito así, ya uno sí le puede parar el video. Ok. ¿Ahí? ¿O la amplío un poco más? Sí, profe, ahí se ve bien. Como Ok. le quede. Listo. De la nómina tenemos dos partes importantes, ¿cierto? El devengado y las deducciones. El devengado es donde tenemos toda la información del empleado, ¿cierto? Su sueldo según contrato, ¿sí? El tiempo trabajado en ese periodo, ¿cierto? Si trabajó los 30 días, si trabajó 15, 20, 25 días, ¿cierto? Y el básico es ya dividiendo el sueldo en los días, en 30 días, porque la nómina siempre la vamos a tener en cuenta por 30 días, y la multiplicamos por los días trabajados en ese periodo. Debemos tener muy en cuenta si hubo horas extras, recargos, ¿cierto? Liquidarlas. Si la empresa está cancelando algún tipo de comisión, bonificación, auxilio de transporte, debemos tener muy presente quiénes reciben auxilio de transporte, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta que aquellos trabajadores que deben más de 2 salarios mínimos no tienen derecho al auxilio de transporte. E igualmente, este auxilio de transporte se cancela proporcional a los días que haya trabajado durante ese periodo, durante este mes, ¿sí? Tenemos el devengado, el total devengado, que es la sumatoria de todos estos valores, ¿cierto? De todos los valores, del básico, de las horas extras, de los recargos, de las comisiones, de las bonificaciones, del auxilio de transporte, nos da el total devengado. Después del devengado tenemos las deducciones. Antes de las deducciones calculamos, a mí me gusta tener calculado el IBC, que es el ingreso base de cotización. ¿Cuál cotización? La salud, ¿cierto? La pensión, incluso la seguridad social del empleador, los parafiscales, etcétera, etcétera. En este parte de la nómina de las deducciones, debemos tener en cuenta lo que el empleado debe cancelar, única y exclusivamente, ¿cierto? Lo que es la salud, el empleado cancela el 4%, pensión, el empleado también cancela el 4% sobre el valor del IBC, como lo podemos ver acá, el IBC por el 4%.
¿Qué comprende ese IBC? Comprende el total de vengado del empleado menos el auxilio de transporte y todos aquellos valores que definitivamente no forman parte del salario, aquellos pagos que realice el empleador que no sean permanentes, muy de vez en cuando, para cada 4, 5, 6 meses, realice un pago que de pronto fue el mejor empleado de ese mes y listo, durante el resto del año no fue más. Esos son valores, ¿cierto? Y les da una bonificación por estos premios, entonces no forman parte salarial, por lo tanto no deben estar incluidos dentro del IBC, el ingreso base de cotización. ¿Sí? También está los otros pagos que debe realizar o las obligaciones que tengan los empleados con terceras personas, ¿cierto? Por ejemplo, embargos, sean laborales, sean familiares, sean fiscales, y que el juzgado ha llegado a nuestra compañía dicho embargo. Las libranzas, que son aquellas obligaciones que tienen los empleados con terceras empresas, ¿cierto? Con otras compañías que tienen convenios con nuestra empresa para poderle prestar el servicio a nuestros empleados, ¿sí? A nuestros empleados. Y donde nuestros empleados pueden comprar de pronto ropa, pueden comprar equipos, ¿cierto? Electrodomésticos, entre otros beneficios, de otros beneficios que pueden tener nuestros empleados. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí en esta nómina? Tenemos la cooperativa, ¿cierto? Si en la compañía hay una cooperativa de empleados y los empleados se afilian a la cooperativa, entonces el pago de la cuota también autorizada por el empleado puede ser descontada de la nómina. Sindicato, también si existe un sindicato, el pago de la cuota del sindicato, de la afiliación, también puede ser descontada por nómina. Y los préstamos que tenga el empleado, sea con empresa, sea con alguna entidad financiera, donde la compañía sirva de intermediario para descontar estos valores de los préstamos. Esto nos da el total de deducciones, ¿cierto? Y la diferencia entre el total de vengado y el total de deducciones nos da el neto a pagar, ¿sí? Ese es el valor neto a pagar y viene la parte de la firma de los empleados. Pues esta es la nómina como tal, ¿cierto? Eso es lo primerito que debemos hacer. Esa nómina la contabilizamos de una vez. Recordemos que tenemos 5 registros contables. Aquí está la contabilización de la nómina, ¿cierto? El sueldo. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la sumatoria de lo que reciben los empleados, del básico de los empleados, ¿cierto? Tenemos recargos y horas extras, esas las sumamos en una sola. ¿Y cuáles son? Simplemente cuando sumamos la columna de extras y recargos. Tengamos en cuenta que la nómina va totalizada tanto horizontalmente como verticalmente, ¿sí? Cada uno de los conceptos. Tenemos también las comisiones, el auxilio de transporte y la bonificación. Este total del gasto nos da 2.436.000 en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, no en la nómina de nuestro trabajo. 2.436.371, que ese valor tiene que ser exactamente igual al total de vengado de la nómina, porque en ese registro estamos con todo lo que es la nómina como tal, toda. Por ahora
solo llevamos el devengado, ¿cierto? Son 2.436.371, que es lo que tenemos acá en la nómina. ¿Listo? Luego vienen, contabilizamos los pasivos, que es lo que nosotros, la empresa, le descuenta al empleado. ¿Para qué? Para pagárselo a unos terceros. Esos terceros es salud, es pensión, son créditos financieros, ¿sí? Entre otros. Por lo tanto, aquí tenemos las obligaciones, ¿cierto? Retenciones y aportes en nómina que realiza la compañía, que es la EPS, ¿cierto? Tenemos aquí 83.532, que es el valor de las deducciones. En salud, 83.532. Igualmente, la pensión, 83.532, ya que es el mismo porcentaje de deducción, el 4%, los fondos de pensión, ¿sí? Tenemos la libranza, que le descuenta al empleado 20.000 pesos, embargo 100.000, y la cooperativa 96.417. La tenemos, 96.417. Préstamo 150, libranza 20.000. Entonces, en esta parte, como podemos ver, de retenciones y aportes en nómina, no estamos incluyendo el préstamo. El préstamo lo tenemos en ingresos recibidos para terceros. Aquí estamos recibiendo un dinero que es de una entidad financiera. Valores recibidos para terceros, 150.000 pesos. Si sumamos estos dos valores, ¿cierto? De las retenciones y aportes en nómina y ingresos recibidos para terceros, este valor nos da 503.481, que tiene que ser igual a ¿qué? Al total de deducciones, 533.481. Y como les dije anteriormente, la diferencia entre el total de vengado y el total de deducciones es el neto a pagar a cada uno de los empleados y el valor total de la nómina, ¿sí? Mira que este valor total de la nómina, 1.902.890. Entonces, tenemos la primera contabilización. Míralo acá. Es el pago de la nómina como tal. O si la podemos causar, si la causamos, la tendríamos como obligaciones laborales, ¿cierto? Tendríamos que llevarla como una obligación laboral, ¿sí? Salarios por pagar, y luego en comprobante de egreso haríamos el pago de cada uno de los empleados para que tener el soporte con el desprendible de la nómina firmado por el empleado, ¿sí? 1.902.890, 1.902.890. Tiene que ser exactamente igual para que nos pueda luego poder pasar todos estos valores al balance de prueba. Ese balance de prueba se va a crecer un poco más, ¿no? Vamos a incluir todas las cuentas de nómina, todos los pasivos de las retenciones en nómina, ¿sí? Este valor del banco tenemos que añadirlo allí en nuestro auxiliar de bancos. Y este es el primer registro contable que debemos realizar de la nómina. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok. Después... Usted ahí podría, es que ahí en el, donde está la contabilización, Sí. ahí yo vi un cuadrito, más arriba. Estos cuadros. Sí, señor. Ya les voy a explicar estos cuadritos. Este es aquí retención, cálculo de recargos y horas extras y eso, pero nuestros empleados no tuvieron horas extras, creo, ¿no? Sí, Miguel sí tuvo. Miguel sí tuvo horas extras. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de hora extra que tenga el empleado, tiene el cálculo.
¿cierto? Horas extras diurnas, horas extras nocturnas. Tenemos en cuenta que las horas extras diurnas son el 125%, hora extra nocturna el 175% o el 1.75, que es el factor, el 1.25 el factor. Los recargos, pues sí, directamente con el porcentaje, 75%. Cuando es recargo festivo, cuando es recargo nocturno, el 35%. Cuando es recargo nocturno y festivo, es el 110, que este 110 ¿de dónde sale? De la sumatoria del recargo festivo, y aparte de eso, ese lunes festivo que trabajó, le tocó trabajar después de las 9 de la noche, que inicia la hora nocturna, y ahí completamos 110%, ¿sí? Luego tenemos las horas extras diurnas festivas. Horas extras diurnas festivas. Tenemos el 200%. Horas extras diurnas festivas, que de dónde sale la hora extra diurna, el 125, y aparte de eso, el recargo festivo, que es del 75%. Eso nos da 125 más 75, nos da el 200% o el factor 2, ¿cierto? O sea, estas dos ya salen de la combinación de estas cuatro, que son las más importantes. Luego tenemos horas extras nocturnas festivas, que es el 250. Tenemos las horas extras nocturnas, que equivalen al 175% o factor 1.75, y aparte de eso es festivo. Por lo tanto, le sumamos el recargo festivo del 75% y esto nos da el 250%. Estos últimos tres valores salen ¿de qué? De la combinación de los cuatro valores más importantes para cálculos de horas extras y recargos, ¿cierto? ¿Cómo calculamos nosotros las horas extras? ¿Cómo calculamos nosotros los recargos? Debemos dividir del ingreso, el sueldo del empleado, ¿cierto? El sueldo, no de lo que haya trabajado en los días del mes, sino lo que dice su contrato. Usted va a ganar 1.200.000, va a ganar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Va a ganar 1.800.000. De lo que diga, ese valor lo dividimos en 240, ¿sí? O simplemente lo podemos dividir en 30 y a su vez lo dividimos en 8 horas, que son las horas máximas a trabajar en el día, en un día, ¿cierto? ¿Por qué 240? Dime. ¿Por qué 240 ahí en Javier Camargo? 240 es como si nosotros dijéramos, es lo mismo que nosotros dijéramos 30 días, que son los 30 días que trabajamos nosotros en el mes, ¿cierto? Y dividido en las 8 horas legales máximas a trabajar en el día. 30 por 8, eso nos da 240. ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ese es el valor de la hora, y sobre ese valor de la hora es que nosotros empezamos a calcular cuánto le vamos a cancelar a nuestros empleados por sus trabajos por horas extras, por sus trabajos en horas de recargo. ¿Listo? ¿Comprendido? Es como el caso del siguiente empleado. Por ejemplo, Javier dice que trabajó 5 horas extras diurnas. Entonces, esas 5 horas extras diurnas, ¿cómo las vamos a liquidar? 5.000 pesos, que vale la hora ordinaria de este trabajador, ¿cierto? Multiplicamos por 125 y la multiplicamos por el número de horas trabajadas. Ese es lo que gana Javier por su hora extras, 5 horas extras trabajadas, ¿cierto?
Pues si no la multiplicamos por 5, ¿cierto? Si no la multiplicamos por 5, simplemente nos da el valor de una hora trabajada. En este caso, este señor trabajó 5 horas, nos cambia de una vez el valor que trabaja el empleado. Tengamos en cuenta que dentro de esta hora está el valor ordinario también, ¿cierto? Digámoslo así, él gana el 25% más la hora trabajada. Por eso es que dice que es el 125%. O podemos decir también, aparte de hacer esta operación, podemos decir que el 5% por 1.25, ¿cierto? Eso ganaría por una sola hora. El 1.25, recordemos que es el factor. Y este uno lo multiplicaríamos por las 5 horas que trabajó el empleado. Y nos da exactamente lo mismo. Entonces, o lo hacemos multiplicando por el porcentaje 125 o lo hacemos multiplicando por el factor del 1.25%. Este empleado también trabajó 2 horas extras nocturnas, ¿cierto? Por lo tanto, la vamos a liquidar también sobre la misma base, sobre el valor de la hora, que es 5.000 pesos. Y le aplicamos la hora extra nocturna, vale el 75%, ¿cierto? Pero como tenemos que sumarle, por eso es que decimos que el valor de la hora ordinaria son 175%, o el factor 1.75. Le multiplicamos el valor de la hora por el porcentaje del recargo de la hora extra nocturna, que es 175%, por las 2 horas que trabajó este empleado. Y nos da 17.500 pesos. ¿Qué más trabajó este señor Javier? Este señor trabajó, podemos ver acá en la hoja, que este señor trabajó 10 horas de recargo nocturno. Y sabemos que el recargo nocturno tiene, que valga la redundancia, un recargo del 35%. Entonces, cogemos el valor de la hora, 5.000 pesos, lo multiplicamos por el 35% y lo multiplicamos por el número de horas trabajadas en recargo nocturno. Y esto nos da 5.000 por el 35% por 10 y nos da 17.500 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto recibió este señor por extras? Por extras recibió 31.250 y 17.500. Y por recargos recibió solo 17.500 pesos. Aparte de su sueldo normal. Un total de recargos y extras de 66.250 pesos. ¿Comprendido? ¿Cómo debemos realizar nuestras liquidaciones? Ahora, nosotros en la nómina, por fuera de la nómina, que es lo más importante, ¿cierto? Lo que le vamos a cancelar al empleado es esta parte. Debemos hacer 3 cuadritos más. Veamos acá. Tenemos que realizar estos 3 cuadritos que son las apropiaciones. Las apropiaciones. La primera apropiación es el cálculo de las provisiones de prestaciones sociales. La prima, cesantías, intereses y vacaciones. Nosotros tenemos que ir calculando mes a mes esta provisión. La provisión tenemos ya unos valores, unos porcentajes fijos, los cuales tenemos que irlos
calculando mes a mes y calculando esa provisión para en junio cancelar la prima o en diciembre la segunda prima o las cesantías cancelarlas en diciembre, en enero, los intereses cancelarlos por allí en febrero, en enero y las vacaciones cuando el empleado cumpla su año de trabajo, ¿cierto? Y solicite sus vacaciones. Debemos ir calculándolas para no castigar todo este gasto en un solo periodo, ¿cierto? Entonces vamos a ir castigando el gasto mes a mes durante todos los periodos trabajados por el empleado. Entonces, por ejemplo, la prima la calculamos ¿cómo? Aquí tenemos la prima, la podemos ir realizar individual, ¿no? Por empleado. O, en este caso, la realizamos global. Pero es importante tenerla individual, por empleado. ¿Para qué? Para poder descargar esa provisión en el momento que le vaya a cancelar a X empleado, a ese empleado específicamente. Entonces podemos realizar el cuadro individual, ¿cierto? O simplemente podemos decir aquí prima, ¿sí? Y podemos dividir esto en dos, ¿sí? Vamos a realizarlo. Para que no me dañe. Para que no me dañe. Hola. Para hacerla por empleado, la podemos realizar de la siguiente manera. Podemos realizarlo de la siguiente manera. Aquí en este caso podríamos insertar unas filas, ¿cierto? Insertar una fila. Y esta parte, control X o control C simplemente, control X, vámonos, la traemos acá. X acá, y aquí podemos traer el nombre del empleado. Empleado 1 y empleado 2, ¿sí? Y hacemos el cálculo de lo que es la prima. Entonces, vamos al cuadro de arriba. Sabemos que la prima para nosotros es el total de vengado, ¿cierto? El total de vengado menos el auxilio de transporte, perdón, menos lo que no corresponda a salario, menos lo no salarial que reciba el empleado. Pues en este caso sería para el primer empleado 1.420.000, todo es salario, ¿cierto? Por el 8.33%. Entre los dos empleados me da 189.622. Vamos a realizarlo individual y nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces, la prima para el primer empleado ¿cómo viene? Entonces, el total de vengado, ¿cierto? Que es 1.420.000 menos, en este caso, pues esto no es permanente, no sería salida, pero de todas formas no lo recibió, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por 8.33% para calcular la provisión de
el empleado. Para ese empleado serían 118.000, ¿cierto? E igualmente para el segundo empleado. Entonces, tenemos el total de vengado del segundo empleado, que es 1.015.000, menos los 160.000 pesos de la bonificación, ya que esa bonificación no es permanente, no es salarial, ¿cierto? Por el porcentaje del cálculo de la provisión para la prima, 8.33%. Nota 71.722. Podemos decir aquí, insertar total prima. Obviamente lo hacemos bien ordenadito. Total prima. ¿Sí? Ya eso después lo arreglamos, le damos sumatoria y nos da 189.622. 189.622, que es exactamente la misma que cuando calculamos la general, la global de todos nuestros empleados. Y así con el resto de prestaciones sociales. Igualmente, como calculamos la prima, calculamos las cesantías, los intereses a las cesantías, exactamente igual, pero los intereses no es el 8.33, es el 1% sobre el total de vengado menos lo no salarial, ¿cierto? Lo que no es permanente, por el 1%. Por último, la última prestación social vendría siendo las vacaciones. ¿Y cómo calculamos las vacaciones? Exactamente igual con alguna reforma pequeña. El total de vengado menos lo no salarial menos el auxilio de transporte, porque a nosotros no nos van a dar vacaciones por el transporte que nos pagan para ir a descansar, ¿cierto? Para ir a nuestro trabajo, no nos van a dar auxilio de transporte. Entonces, le descontamos en el cálculo de las vacaciones, la prestación social de vacaciones, descontamos lo no salarial, lo no permanente, menos el auxilio de transporte, y a ese valor le calculamos el 4.17%. Y contabilizamos. Mire que da 489.089. Lo contabilizamos. Acá está. Es el segundo registro contable que hacemos en la nómina, ¿cierto? Yo los tengo así clasificados para que se nos facilite. Segundo registro es la apropiación de las provisiones. Entonces tenemos cesantías, intereses, primas y vacaciones. ¿Contra qué? Ese es el gasto. Mira que el gasto lo vamos calculando mes a mes para no castigar todos esos gastos en un solo periodo. Normalmente en diciembre, todo ese gasto, mejor dicho, en diciembre vamos a tener una merma de utilidades bastante, porque vamos a meter toda la nómina, todas las prestaciones sociales en ese momento. Vamos a irlas calculando, provisionando mes a mes y castigando el gasto también mes a mes, ¿cierto? Como lo tenemos acá. ¿Contra qué? Contra el pasivo estimado y provisiones. Pasivo estimado de cesantías, la provisión de cesantías, de intereses, vacaciones y prima. Así de sencillo. Este es el segundo registro. Ya en junio, ya en diciembre o en el periodo donde las cancelemos, simplemente debitamos la provisión contra el banco. Pagamos esa provisión al empleado que tenga el derecho a su prima, a sus vacaciones, a sus cesantías o a sus intereses sobre las cesantías. Ese es el segundo registro contable. Aparte de eso, también tenemos que realizar la apropiación de la seguridad social. ¿Cuál seguridad social? La que le corresponde ¿a quién? Al empleador, porque la del empleado ya está descontada en la nómina. 4% por salud, el 4% por pensión. Esta apropiación es la que le corresponde al empleador,
¿cierto? Y el empleador, ya sabemos que en salud es el 12.5% el total, pero al empleado le corresponde el 4% y al empleador le corresponde el 8.5%, ¿cierto? Recordemos que para el pago de salud del empleador, los empleadores no cancelan salud de aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener muy en cuenta nosotros cuando estemos en nuestras empresas liquidando nómina, ¿no? Entonces, tenemos nosotros quienes pagan salud a los trabajadores. Dice, el aporte total del sistema de salud es el 12.5%. El ingreso base de cotización del IBC, ¿cierto? El 12.5% del IBC. Del cual el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% corresponde al empleado, como lo acabamos de ver en la nómina. ¿Sí? La empresa o persona jurídica no deben realizar los aportes a salud que le corresponden, ¿cierto? O sea, el 8.5% por aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. En tal caso, solo se debe pagar lo que le deduce el trabajador. Esto es el 4%. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que en los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos, el empleador no cancela salud, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí. Porcentaje de seguridad social, tenemos los porcentajes, el 8.5, ¿cierto? El 4, el 12 que le corresponde al empleado, en pensión también es el 12, el 4 al trabajador, el 16 al empleador, la ARL, pues dependiendo del riesgo laboral que tenga el empleado, ¿cierto? Que va del 0.522 a el 6.960. Aquí tenemos las tarifas de riesgos laborales, ¿cierto? Es importante que nosotros le peguemos una leidita para tener el conocimiento al respecto de quiénes se les aplica cada uno de estos porcentajes. Por decir algo, el riesgo 5, que es el más alto, se aplica a los empleados que trabajen en areneras, manejo de asbesto, ¿cierto? Los bomberos, manejo de explosivos, las personas que trabajen en construcción y explotación petrolera. Estas personas estarán en el riesgo más alto, que es el riesgo 5. Tenemos los pagos que no constituyen salario. Entonces, la exoneración, ¿cierto?, de aportes a salud, algunos empleadores están exonerados del pago del aporte en salud. Esto es de acuerdo a ¿qué? Al artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario. Artículo 114, raya 1
del Estatuto Tributario. Debido a ese artículo 114-1 del Estatuto Tributario, este empleador por lo menos no cancela salud, porque sus empleados devengan, ¿cierto?, menos de 10 salarios mínimos. La pensión, ya sabemos que es del 16%, el empleador cancela el 12% y el empleado el 4%. ¿De qué valor? Tenemos acá la salud, la pensión la cancela del IBC, ¿cierto? Es el 12% del IBC. La ARL también el porcentaje del rango en el que se encuentra el empleado en su riesgo laboral y le aplica el rango al IBC, al ingreso base de cotización. Y esta apropiación de seguridad social también la contabilizamos, 261.497. Miren acá, ¿qué es lo que le corresponde a quién? Al empleador. Entonces el gasto operacional, ¿cierto? La ARL más el fondo de pensión, 250.000, y la cuenta por pagar por retenciones y aportes en nómina de pensión y salud, los mismos 261. Y ya cuando lo cancele el empleador cancele la salud, debita las retenciones y aportes en nómina contra el banco. Último, en nuestra nómina tenemos los parafiscales, que también está, de acuerdo al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, los empleadores también se benefician de esta exoneración en el pago del ICBF y en el pago del SENA, con aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. La caja de compensación sí la debe cancelar normalito, todos los meses. ¿Cómo liquida esa caja de compensación? Entonces, el total devengado menos lo no laboral, menos el transporte, le aplica el 4%. El 3% si tuviese empleados, ¿cierto?, que devenguen más de 3 salarios, aplicaría el 3%. Para el ICBF, ya sabemos que para la caja es el 4%. Y sabemos que a nuestra institución, a la más querida por todos los colombianos, los empleadores deben cancelarle el 2% sobre aquellos empleados que devenguen más de 10 salarios en adelante. En este caso, este empleador no cancela ICBF ni SENA, ¿de acuerdo a qué? Al artículo, ¿cierto? Esto significa artículo, no significa Arnulfo Rojas Tarazona. ¿Sí? Al artículo 114-1 ¿de dónde? Del Estatuto Tributario. ¿Sí? Que es el artículo en el cual se exoneran los empleados del pago de salud, ICBF y SENA de los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Y esos son los registros contables. Tendremos acá entonces los gastos operacionales por cajas de compensación y la cuenta por pagar, retenciones de aporte en nómina, ICBF, caja de compensación familiar y SENA. Ese es el cuarto registro contable. ¿Y cuál es el último registro contable? El pago de todos esos obligaciones de retenciones que el empleado hizo para cancelar. Entonces, cancela la EPS, suma lo que le descontó al empleado y lo que le corresponde al empleador, ¿cierto? El pago de la ARL, que solo le corresponde al empleador,
la libranza, lo que le descontó al empleado y se la va a pagar a la empresa o al almacén donde el empleado tiene, donde la empresa tiene el convenio para que los empleados vayan y compren sus electrodomésticos u otros elementos, ropa, etcétera. El embargo judicial, ¿cierto? Lo descontamos ¿para qué? Para irlo a consignar al banco, a la caja agraria. Consignan estos embargos judiciales, ¿cierto? A nombre del juzgado. La cooperativa también se descuenta los fondos. ¿Y cuáles fondos son? El fondo de pensión, ¿cierto? Lo que le corresponde al empleado y lo que le corresponde al empleador. Y los aportes al ICBF, a la Caja de Compensación Familiar y al SENA, los parafiscales, ¿cierto? Y ese es el total de pagos de retenciones y aportes en nómina que debe realizar el empleado. Aparte de eso, debe cancelar también lo recibido por ingresos para terceros, como es el préstamo, ¿cierto? Valores recibidos para terceros, que fue el préstamo que uno de los empleados tiene con una entidad financiera. Y cancelamos. Eso tiene que dar todo, registro contable, como lo hemos venido inculcando desde el principio, tiene que existir la partida doble, sumas iguales, tanto en la sumatoria de todas las cuentas del debe con la sumatoria de todas las cuentas del haber. Ese es el último registro contable. Entonces, eso es lo que corresponde a la nómina. Obviamente, hay más deducciones, ¿no? Aquí falta la deducción por el empleado que devenga más de 10 salarios mínimos, o más de 8, más de 7 salarios, a los cuales ya se les debe calcular la retención en la fuente. Y nuestra compañía, recordemos, por el método 1, ¿cierto? Ese es el que explicamos la vez pasada, la sesión anterior. Entonces, también debe ir aquí en las deducciones, incluirlo en las deducciones. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo va esa nómina? ¿Sí les quedó clara? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los registros contables? Ivano, realizamos esos registros bien cuadraditos para que nos cuadre también. Al llevar todas estas cuentas al balance de prueba, ese balance de prueba también nos quede bien cuadradito. ¿De acuerdo? Listo. Ok, muy bien, Iván. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Cómo vamos? Profe, para todos los cositos, los cositos, no, sino los registros contables, toca hacer cuenta T. Sí, señorita. A cada una de estas cuentas deben realizar las cuentas T. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a totalizar todas las cuentas T, y el saldo de la cuenta T es lo que van a llevar ¿a dónde? Al balance de prueba, ¿cierto? Recordemos que las cuentas T para nosotros son nuestros auxiliares. Debe existir un auxiliar para los sueldos, un auxiliar para recargos sobre horas extras, un auxiliar para comisiones, para auxilio de transporte, para bonificaciones, etcétera, etcétera. Un auxiliar para las retenciones y aportes en nóminas en EPS, otro para libranzas, otro para embargos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya empieza a crecerse el trabajo, ¿sí? Ese taller se nos empieza a aumentar, pero la importancia de venir haciendo bien ordenado desde la fase de análisis del taller, bien organizado, y ya llegamos a la fase de ejecución, simplemente es incluir estas cuentas T y la de los inventarios, las contabilizaciones. Incluso ya no tienen que hacer las cuentas T de compra ni de ventas, porque esas ya las traen desde la fase de análisis, ¿cierto? Entonces a esas mismas cuentas simplemente le incluyen el valor de la venta de este mes, o el valor de la compra, o el valor del IVA, al auxiliar del IVA, o al auxiliar de las retenciones en la fuente, le añaden los valores que existen o que se realizaron durante este periodo, durante este mes. ¿Sí? Tenemos que incluirlas en los auxiliares anteriores. ¿De acuerdo? Buenos días, profe. Listo, profe, gracias. Elsa, buen día. ¿Cómo está usted? Con gusto, Estoy callada porque estoy un poco constipada. Afónica.
Ave María. Bastante, sí, bastante. Entonces, quería hacerle una pregunta. Estaba Eso fue que el fin de escuchando la semana clase, estuvo pero cantando no hablar bastante. mucho. Sí, que con respecto al CARDES, había que hacer por referencia o por producto. Yo sé que por distribuidores no es, pero por referencia, por producto, sí hay que hacerlos en tarjetas diferentes. Por producto, ¿no? Exactamente, por producto. Debemos realizarla Sí, por producto. aunque sean referencias Ya saqué. distintas, porque en la primera Sí, parte a eran ver, a ver. Yokohama y la segunda parte son Firestone. Entonces, Sí, digamos, Sí, en ese caso hice cuatro en que este son caso, distintas llantas. entonces perfecto, son 4. perfecto, exactamente. Si en la fase de análisis, si en la fase de análisis no es la misma, por ejemplo, tenemos eh, llantas para Renault, ¿cierto? Llantas Sí, para Renault, pero tenemos Firestone o tenemos otra, entonces Yokohama. sí es por referencia, no podemos juntar porque la Firestone puede ser más cara que la otra llanta, Sí, entonces, exacto, tienen precios distintos. exactamente, entonces los CARDE debemos realizarlos por referencia. Si tenemos una sola marca, pues obviamente va a ser esa sola marca, pero si tenemos varias, sí tienen que ser por referencia, por referencia. Okay. Y con respecto a las compras, usted había dicho la vez pasada que como ahora vamos a trabajar el sistema de inventario permanente, teníamos que cambiar algunos registros. Sí señora, porque veníamos trabajando el sistema periódico, ¿cierto? Ajá. Veníamos Vamos a trabajando el cambiar sistema solo los periódico. registros, no los valores, da igual. Exactamente, lo único es que doña Elsa, en las ventas tenemos que ahora incluir el registro pequeño, ¿cierto? Sí, Del costo, claro. porque Ok. recordemos que la venta sí sigue idéntico, este registro no va a cambiar Pero le para nada. agregamos el costo. Lo único es que le vamos a agregar el costo, este registro Esa simple. no sería la diferencia que nos estaba dando en el balance. Eh, Obviamente sí, ese balance no nos va a dar exactamente igual, no nos va a dar igual. Por eso, la diferencia que yo tenía no sería la diferencia del costo, que no lo habíamos registrado. Que No, vendíamos, comprábamos un precio y vendíamos a otro. no, 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 no no, tiene que ver. no, no tiene nada, no tiene que ver. Y donde sí nos va a alterar es en la compra, ¿no? La compra sí nos altera porque ya no vamos a manejar la cuenta 62. Esa cuenta T 62 pasa a ser la 14. Empezamos a Ok, manejar la 14. ¿Listo? sí. Pero los valores son los mismos. Los valores son los mismos. El valor de la compra, por ejemplo, esta compra es idéntica, idéntica. Lo único es que aquí ya no es 62, sino es 14. Ok, Lo único que cambia. ¿Vale? Y sí, señor. el, Gracias. y el CARDES, pues por el método eh, promedio Promedio. ponderado. Promedio ponderado. Así como lo hicimos acá en la sesión anterior, como lo hicimos en la sesión anterior, aquí ya está el CARDES, por ejemplo, en aceites, hasta la fase de planeación. ¿Sí? Sí. No, yo lo hice, el carnet ya lo hice. Y las órdenes de compra y eso. Falta es los registros. Perfecto, es incluir únicamente en este CARDES los registros que hubo durante la fase de ejecución, durante el último mes, igualmente en el de llantas. Entonces, son los valores que deben irles quedando a ustedes allí. ¿No? Muy bien. Gracias, pues. A ustedes. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Qué otra inquietud tenemos al respecto? ¿Cómo vamos? En el taller dice que reconocemos el costo de venta, eso es lo del cable, no hay que hacer Sí, nada más, señor. ¿verdad? Sí, señor. Reconocer el costo de venta, llevarlo en el CARDES y reconocer el costo en la venta, ¿no? En el momento de la venta. Reconocemos Listo. el costo. ¿Qué otra duda, jóvenes? Cuéntenme.
¿Cuál es la fecha límite para entrega de este trabajo? La fecha límite para la entrega de este trabajo dijimos que creo que es el próximo lunes, Domingo. próximo domingo. Si no estoy mal. Este domingo. O Si de no hoy estoy en mal, o de este domingo en noche. Este que viene, no, no, de este este que que pasó viene. anoche, al que viene, El el que que viene, viene. que viene. Sin embargo, en territorio, en las grabaciones también está la fecha. Vamos aquí un momentico. Están las fechas de vencimientos. Miremoslo acá. Ingresemos aquí a territorio en un momento. Vamos a ingresar para confirmar exactamente la fecha de entrega. Y tenemos en este último, dice, la evidencia de conocimiento se inicia el día 23 de mayo y debe ser enviada hasta el domingo 12 de junio. Sí, hasta el domingo, este domingo que viene. ¿Vale? Entonces, ya nos quedó clarita la fecha, 12 de junio del 2022. Ya hoy, ¿Hasta qué hora? en la noche. Por si acaso, yo pregunto por si acaso, voy a intentar, pero Sí, es hasta las 12 de la noche, tranquila. Hasta las 12. Ya ahorita en este instante en territorio estaré subiendo la última sesión y en la tarde o el día de mañana estaré subiendo la grabación del día de hoy. Sesión del día de hoy. ¿Vale? ¿Qué otra duda, qué otra inquietud tienen, chicos? Si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, nos estaremos viendo el día, está la grabación pasada, el día jueves para ver cómo vamos. Pero antes dos, sesión virtual, les agradezco a los jóvenes que no tengan ningún inconveniente en encender su cámara para tomar la evidencia del día de hoy, 6 de junio. Estamos esperando. Eso, muy bien, Sandra. Ok. ¿Dónde está? Está aquí. Hoy estamos, vamos a escribir aquí la fecha del día de hoy. Hoy estamos a 6 de junio. A 6 de junio. En 2022. Bien. Tenemos a nuestras compañeras, tenemos a Natalia. Hello, Natalia. Hola, Eliana. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Marlin, Ivano, doña Elsa, Sandra, Sara, si pueden... profe, yo estoy fatal. Sí. Hola, profe. Mi cámara no quiere funcionar. Quiere funcionar, Marlin. Doña Elsa. Ok, vamos a tomar aquí la sesión del día de hoy. Bien.
Muy bien, chicos. Excelente. Muchas gracias, muy amables. Su colaboración. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, no habiendo más dudas, no habiendo más inquietudes, el día de hoy, 6 de junio del 2022, detenemos la grabación de nuestra sesión con los fichas 2404-989 y 2404-990, técnicos en contabilización de operaciones comerciales y financieras. ¿Listo, jóvenes? Entonces nos vemos el jueves para seguir solucionando algunas dudas, algunas inquietudes que tengan ya finalizando este taller de hechos económicos. Ok. Bueno, nos vemos el jueves. Bye, bye. Buen Tengan día. una excelente semana. Profe, Yo tengo una Adiós. pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, profe, pero respecto a las prácticas. ¿Cuándo es que empezamos esa fase? El 30 de julio terminamos nuestra lectiva. Entonces, ustedes ya pueden ir buscando. Qué pena, ya que Sara mencionó eso, usted dijo que habían expandido un mes más. Sí, vamos, exacto, por eso, vamos hasta el 30 de julio, pero ustedes ya pueden ir, por favor, chicos, buscando empresa, ¿cierto? Y buscando alguna compañía donde puedan realizar su etapa productiva e ir cuadrando para que inicien su etapa productiva el 1 de agosto. El 1 de agosto. Yo tengo una pregunta. Mi jefe, él trabaja con la empresa Chacan Trading SAS, que es de Bogotá, y él tiene una microempresa acá. O sea, y manejan todo lo referente con esto, también manejan sistema, bueno, lo que es de facturas, que notas crédito, notas débito, todo eso ellos lo manejan electrónico. O sea, a mí las prácticas me servirían con esa empresa. Claro. Porque él me estaba mencionando y me dijo, Eliana, si quiere yo la patrocino, ya usted no quedaría allá en el local, sino se vendría conmigo para acá. Claro, claro que sí puede, claro, excelente, claro que sí, claro que sí. En la Canocaña es distribuidor y en Aguachica. Listo, excelente. Si se excelente. consiguen antes de esa fecha, no pasa nada tampoco, o sea, se puede hacer. Si se consiguen antes de esa fecha, pues ojalá no sea tan antes, ¿cierto? Porque debemos tener la mayoría de los resultados, la mayoría de los resultados ya evaluados. ¿Vale? Profe, otra cosa, qué pena. ¿A usted qué le han dicho de los otros instructores? Ya esta semana se arregla eso. Yo ya hablé con el coordinador, con el coordinador David, y ya va a empezar a solicitar los instructores. Ah, ok, profe. ¿No? Profe, mi pregunta era si no hay problema si es en otra ciudad de la que nosotros pusimos que estábamos viviendo. No. Incluso cuando es esto presencial, hay chicos, por ejemplo, aquí de Santa Marta que se van para Barranquilla, o de pronto alguno, una vez yo le hice el seguimiento a un joven que estaba en Bucaramanga. Este seguimiento lo hacemos virtual, no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que sea una empresa donde ustedes practiquen lo que estudiaron, lo que se trató en la parte lectiva, que no los vayan a poner por allá simplemente a contestar el teléfono, ¿cierto? O simplemente a archivo, todas las 6 meses de archivo. No, tienen que practicar lo visto en la parte lectiva. Listo, profe, gracias. De eso tienen que estar muy seguros en el momento de firmar sus contratos, por favor. Listo, profe, gracias. Porque ustedes no pueden estar, ay, que ya no me sirve esta empresa, vamos a cancelar contrato. No. No se puede. No se puede. Y antes de cancelar un contrato, avisarnos a nosotros los instructores o al instructor de seguimiento, por favor, porque esto tiene un tratamiento muy especial, ¿sí? Entonces, ustedes pueden perder hasta los 9 meses de estudios si lo llegan a hacer, ¿cierto? Pueden cancelar sus matrículas. Entonces, por favor, eso no lo vayan a hacer nunca. Ok, listo. Entonces, ahora sí, Hasta luego. detenemos nuestra sesión. Bye, bye. Feliz Gracias, profe. y exitosa semana. Que estén muy bien. Chao.